¿Alguna vez se han preguntado cuál era el verdadero motor del Imperio Romano? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en su sistema operativo, el derecho romano. Y créanme, esto no es solo una clase de historia, es el código fuente que le permitió a Roma no solo conquistar, sino gobernar el mundo conocido. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que las leyes de una sola ciudad lograron mantener unido a un imperio gigantesco por más de 1000 años? O sea, piensen en eso. No fue solo por las legiones o los emperadores. El verdadero superpoder de Roma era otra cosa. Su increíble habilidad para imponer orden y predictibilidad a una escala que nadie había visto antes. La respuesta, como ven, es un sistema legal absolutamente revolucionario, construido literalmente desde sus cimientos. Piénsenlo como una obra maestra de ingeniería social. Y para entender cómo funciona esta máquina, vamos a hacer lo mismo que ellos. La vamos a construir pieza por pieza, en 3 partes clave. Muy bien, vamos con la primera parte, los cimientos. Porque, antes de poder hablar de contratos, de juicios, de lo que sea, los romanos tenían que responder una pregunta mucho, pero mucho más fundamental. ¿Quién cuenta como persona ante la ley? Esta es una pregunta que hoy nos parece casi tonta, ¿verdad? La respuesta es obvia, ¿o no? Pues en la antigua Roma, la respuesta nos abre una ventana a un mundo que funcionaba con una lógica muy, muy distinta a la nuestra. Y la respuesta era un no rotundo. Para los romanos, una cosa era ser un ser humano y otra, muy, muy diferente, era ser un sujeto de derecho. O sea, alguien con la capacidad de tener derechos y también obligaciones. Y esta diferencia, esta simple distinción, es la piedra angular de todo su sistema legal. Todo lo demás se construye sobre esto. Miren, esta cita de Justiniano lo deja clarísimo, con una honestidad casi brutal. La división principal del derecho de las personas es esta, que todos los hombres son libres o esclavos. Así de simple. Esta era la primera gran barrera. Si alguien era esclavo, para la ley no era una persona, era una cosa, un objeto. No había grises. Pero, ojo, que con ser libre no alcanzaba. Para nada. Era solo el primer filtro. Para tener plenos derechos legales, había que cumplir con 3 requisitos, como una lista de verificación. Primero, claro, el status libertatis, ser libre. Segundo, el status civitatis, ser ciudadano romano. Y el tercero, que es clave, el status familiae, o sea, no estar bajo la autoridad de otra persona. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Dentro de la familia romana, solo una persona era lo que llamaban sui iuris, es decir, de su propio derecho. Y ese era el pater familias, el cabeza de familia. Él, y solo él, tenía capacidad legal completa. Todos los demás, sus hijos, su esposa, todos, aunque fueran libres y ciudadanos, eran alieni iuris, de derecho ajeno. Legalmente dependían por completo de él. Ok, entonces, ya tenemos los cimientos, ya sabemos quién puede jugar en este sistema. Ahora vamos al segundo nivel, la estructura. ¿Cómo interactuaban estas personas legalmente? Bueno, aquí es donde los romanos se lucieron y crearon básicamente el manual de instrucciones para nuestros contratos modernos. El concepto clave aquí es el negocio jurídico. Suena complicado, pero no lo es tanto. Piensen en ello como cualquier acción voluntaria que la ley reconoce y le da consecuencias. Y va desde lo más simple, como comprar un trozo de pan, hasta lo más complejo, como hacer un testamento. Todo eso era un negocio jurídico. Y como buenos ingenieros, los juristas romanos desarmaron estos tratos en sus partes más básicas. Había elementos esenciales que eran como los ingredientes obligatorios. Si faltaba uno, simplemente no había trato. Y luego los elementos accidentales, que eran como los condimentos opcionales. Cláusulas que las partes podían agregar si querían, como poner una fecha límite o una condición. Esto hacía que el sistema fuera súper estructurado, pero a la vez muy flexible. Ahora, una pregunta lógica. ¿Qué pasaba si el trato no era del todo honesto? O sea, ¿qué pasaba si alguien era engañado o forzado? Bueno, los romanos eran muy prácticos. Sabían que esto podía pasar. Así que también diseñaron reglas para esos acuerdos que, digamos, nacían con un problema.
Y para esto, identificaron 3 grandes problemas, que llamaron vicios del consentimiento. Primero, el error, un malentendido genuino sobre de qué se trataba el acuerdo. Segundo, el dolo, que no es otra cosa que fraude, un engaño con mala intención. Y tercero, la violencia, o sea, cuando se usaba la fuerza o amenazas para obligar a alguien. Si se demostraba cualquiera de estos 3, ¡pum!, el negocio jurídico se podía anular. Perfecto, ya tenemos a los jugadores, ya tenemos las reglas del juego, pero nos falta algo crucial, la cúspide de la pirámide. ¿Qué pasaba cuando alguien no cumplía las reglas o cuando un trato simplemente salía mal? Hacía falta un árbitro, un sistema para resolver los conflictos. Y como todo en Roma, su sistema de justicia no nació perfecto, fue evolucionando con el tiempo. Arrancaron con algo llamado las acciones de la ley, que era súper rígido, casi un ritual mágico donde si te equivocabas en una palabra, perdías. De ahí pasaron al procedimiento formulario, mucho más flexible y práctico, y finalmente llegaron al procedimiento extraordinario, que ya es sin duda el abuelo de nuestros tribunales modernos. Una de las ideas más brillantes de sus primeros sistemas fue que dividieron los juicios en 2 etapas. Primero, ibas a la fase in iure, frente a un magistrado, un experto en derecho. Él no decidía quién tenía razón, sino que definía cuál era la pregunta legal exacta del caso. Luego, pasabas a la fase in iudicio, frente a un juez que era un ciudadano común, como cualquiera, y él se encargaba de escuchar las pruebas y decidir sobre los hechos. Una genialidad. Separaban por completo la ley de los hechos. Pero aquí viene el cambio que lo transformó todo. En la última etapa de su evolución, ese juez ciudadano desaparece y es reemplazado por un funcionario del Estado, un profesional pagado por el imperio. Este es un momento monumental, porque por primera vez hacer justicia se convierte en una función pública, una tarea exclusiva del Estado. Y ese es el modelo que heredamos casi todos hasta el día de hoy. Y ahí la tienen, la máquina legal romana completa, construida sobre 3 pilares. Primero, la persona. Definir quiénes son los jugadores, con el pater familias como figura central. Segundo, la transacción. El manual de reglas, el negocio jurídico que dictaba cómo interactuar. Y tercero, el procedimiento, el árbitro, el sistema de tribunales que aseguraba que todos siguieran las reglas. Estos 3 pilares juntos permitieron crear orden a una escala nunca antes vista. Lo que nos deja pensando, ¿no? Desde cómo se estructura un contrato de compraventa hasta la simple idea de que un juez es un funcionario del Estado, ¿cuántas de estas ideas romanas siguen definiendo nuestras vidas? Parece que, después de todo, esta increíble máquina legal romana en realidad nunca dejó de funcionar.